Reconozco que todo lo puedes, que en mi pensamiento nada puedo esconder. Antes de iniciar hablando acerca de avivamiento, quisiera pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y que penetre en lo profundo de nuestro ser y de nuestra alma para que podamos discernir los tiempos, las circunstancias, las señales que nos brinda, en las cuales podemos encontrar la sabiduría para saber que es tiempo de avivarnos. Vamos a orar. Padre, no sabemos ser espirituales, no sabemos siquiera orar, pero confiamos en que tus oídos están abiertos y tus ojos atentos a nosotros, no porque lo merezcamos o hayamos hecho algo bueno, sino porque Jesús murió en la cruz para que tú y yo, Señor, podamos tener una comunión y para poder servirte con un corazón íntimo, con un corazón genuino, sincero. Por eso te pido, Padre, que tú metas tu mano sobre mi vida y sobre la vida de tu pueblo, de todos aquellos que nos decimos cristianos, sin importar a qué lugar vayamos a congregarnos o el tipo de doctrina que tengamos. El avivamiento o el vivificar nuestras vidas es lo mismo para todos, sin ninguna excepción. Todos necesitamos de tu ayuda, necesitamos que tu misericordia nos alcance. Y estoy persuadido, Padre, que esta enseñanza, esta serie de enseñanzas van a ponernos en ese estado en el cual podamos pedir y clamar como aquellos antiguos: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. Aquí está tu pueblo, Señor, aquí estamos, aquí estoy, y deseamos ver tu gloria en la tierra. Gracias por ayudarnos y bendícenos a través de esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que vale la pena decir es que la palabra avivamiento no existe en la Biblia. No te la vas a encontrar en ninguna referencia bíblica. Lo más cercano que tenemos a la palabra avivamiento se encuentra en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo número 3, versículo número 2, y en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 6. En el primer caso, en el caso de Habacuc, el contexto es un pueblo frío, un pueblo que tiene a Dios en sus formas, en sus hábitos, en sus costumbres, en su forma de pensar, tiene a Dios, pero no se está relacionando con Dios. Y entonces el profeta Habacuc ve esto y levanta una oración en el capítulo 3 que nos deja ver, que nos deja entender que el estado espiritual de Israel en ese momento es muy distinto al que Dios tiene preparado para ellos. Y en el capítulo número 1 de la segunda carta de Timoteo, Pablo está exhortando a Timoteo a que avive el don de Dios que había sido derramado sobre él. Entonces encontramos dos tipos de referencias acerca de avivarse. La palabra como tal, avivamiento, no la vas a encontrar, ni te preocupes en tratarla de buscar porque no está. Es una inferencia, o sea, una conclusión que se saca de la serie de enseñanzas bíblicas que vemos, en las cuales Dios convoca a regresar, a buscarlo, a humillarse y buscar su rostro, a arrepentirse y cambiar, a volverse a Él. Esa es la expresión que trata de explicar la palabra avivamiento, aunque no venga literalmente en las Escrituras. En el caso del profeta Habacuc y en el caso de Timoteo son dos tipos de avivar distintos. Uno es de un pueblo que tiene todas las formas correctas, tiene todo lo necesario para poder vivir, para agradar a Dios, sin embargo no lo está haciendo, o no lo está haciendo de corazón. Y en el caso de Timoteo es una persona o representa
a aquellos que tienen fuego pero necesitan soplar más para que este fuego se intensifique. Entonces, la intención de esta enseñanza es que podamos, sea un caso u otro, avivarnos. Todo cristiano, y esto es bien importante que te lo guardes en el corazón y lo grabes, si entendemos estas dos expresiones en estos dos contextos de alguien que está en un declive espiritual y de alguien que está bien pero que necesita avivarse más, entonces necesariamente hemos de entender que todo cristiano necesita vivificarse por parte de Dios. Necesita soplar, necesita atizar las brasas para que Dios se derrame, para que Dios sea glorificado. Dicho esto, necesitamos analizar primero el discurso, o mejor dicho, la oración que Habacuc da para pedir a Dios un avivamiento o avivar su obra. Vamos al libro del profeta Habacuc en el capítulo número 3, por favor. Y lo que nos vamos a encontrar es con un profeta que está muy consciente del estado espiritual en el que se encuentra el pueblo de Dios en este momento, y que lo lleva a levantar una oración desgarradora, una oración que nos deja saber que a alguien como Habacuc, siendo profeta, le dolía en el alma ver que el pueblo de Dios no estaba bien. Dice el versículo 1 de Habacuc 3, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aquí hay varios conceptos que el profeta está entendiendo. El pueblo no está bien y Dios está enojado con el pueblo. Y entonces lo que desea, lo que trata de externar es una petición a Dios pidiéndole que avive su obra, que sea notorio que Dios existe, que sea notorio que Dios sigue siendo verdadero, sigue siendo real, sigue siendo un Dios presente, no está ausente, sino que está presente. La intención aquí del profeta es levantar una oración porque escuchó la palabra de Dios, porque Dios le habló, y entonces esta palabra que Dios le habla al profeta le genera un respeto, un temor reverencial, no un terror, no un miedo hacia Dios, más bien un temor, un estado de conciencia en el cual el profeta está comprendiendo perfectamente el momento, los tiempos que está viviendo. Por eso dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Nos estamos apagando, nos estamos enfriando, nos hemos alejado, hemos caído en pecado como pueblo. Es decir, hay un estado en el cual el profeta entiende que el pueblo de Dios ya perdió su rumbo, ya perdió su relación con Dios. Y es justamente esto mismo lo que Dios nos está queriendo decir, nos está queriendo hablar, nos está queriendo convocar, ¿sí? Yo sé y entiendo que hay personas que pueden estar en el contexto del otro tipo de vivificación, que es el de Timoteo. Sin embargo, yo no creo que el profeta esté haciendo alarde de ser empático con el pueblo. Una persona que está llena del fuego, del Espíritu de Dios, no puede dejar atrás a los suyos, no puede dejar atrás a su pueblo. Esto es bien visible cuando vemos que Moisés, a pesar de que estaba en la presencia de Dios y caminaba con Dios, siempre estaba intercediendo a favor del pueblo. O sea, siempre buscaba que el pueblo acompañara los momentos de acercamiento con Dios. No era una cosa de manera exclusiva suya, sino que los profetas, sino que los líderes, sino que la fe nos enseña
a que somos parte de un pueblo, somos parte de un cuerpo, y no me interesa de qué denominación, cuáles sean tus puntos de vista doctrinales, todos absolutamente necesitamos ser vivificados. Por lo tanto, esta invitación o esta enseñanza es para ti sin importar tus convicciones o tus posturas doctrinales. Tenemos que entenderlo de esta manera. Dios nos está convocando como pueblo suyo a vivificarnos, a avivarnos. Entonces, aquí vemos que el profeta está teniendo bastante claro que han llegado los tiempos, que se necesita que Dios avive su obra en medio de los tiempos, que en medio de los tiempos la dé a conocer. ¿Y cómo le pide Dios, cómo le pide en este caso Habacuc a Dios que la dé a conocer? En la ira, acuérdate de la misericordia. Fíjense qué interesante. En antaño se esperaban gritos de desesperación de los pecadores que se agarraban a los pilares de las iglesias y demás. Y esto es parte de una convicción, o puede ser parte de una convicción del espíritu, pero también puede ser un momento muy emotivo. La realidad que nos va a dejar ver que Dios está operando en la vida de las personas es su misericordia, aun cuando tenga motivos para estar enojado. Ese es el avivamiento que Habacuc entendía. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y es el mismo tipo de mensaje que quisiera brindarte. Dios se está acordando de ti y está queriendo tener misericordia de ti, aunque le hayas dado motivos para estar enojado contigo. Este es el mensaje que quiero brindarte de parte de Dios. Sabe Dios todo lo que has hecho. Conoce perfectamente tu entrada y tu salida. Cuando te despiertas, lo mismo cuando duermes, lo que sueñas, lo que piensas, lo que meditas en tu soledad y en la intimidad de tu habitación, lo que planeas, lo que estás haciendo, con quién te relacionas y cómo lo estás haciendo. Todo lo sabe perfectamente Dios. Y hay cosas que necesitas ver para entender que no está contento contigo, pero que en la ira se está acordando de ti por su misericordia. ¿Cómo poder identificar si estamos siendo objetos de la ira de Dios? ¿Cómo poder identificar que estoy siendo de este tipo de personas que no están vivificadas, por las cuales ora el profeta Habacuc? En la ira, acuérdate de la misericordia. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué es lo que necesitas entender y compararte para poder saber dónde estás parado? Y si necesitas el avivamiento que nos hace referencia aquí, o la vivificación que nos hace referencia aquí el profeta Habacuc. Yo quisiera que nos trasladáramos años hacia atrás, a un momento de la historia por demás importante para el pueblo hebreo, porque este día en el cual nos vamos a sumergir es el día en el cual el templo de Salomón queda concluido y la presencia de Dios, entre nubes, entre gloria, entre maravillas, desciende sobre este lugar, sobre este templo que Salomón había terminado. Era un día maravilloso, era un día de comunión entre el pueblo y Dios, era un día en el cual había fiesta, porque Dios y su presencia estaban descendiendo sobre el templo de Salomón. Vamos al segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 7, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo número 7. Y nos vamos a encontrar en este maravilloso día en el cual la presencia de Dios está descendiendo sobre el templo de Salomón. Hay fiesta, la gente está contenta, la gente está animada,
es un momento muy especial. Dice el versículo 1 de Segunda de Crónicas: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¡Qué día tan maravilloso! ¡Qué día tan increíble, tan lleno de alegrías, de vida! Dios descendiendo en el templo, la presencia de Dios estando con ellos. Era un día muy, muy maravilloso. Versículo 2 dice: y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¡Qué dicha! Ni siquiera los sacerdotes pueden entrar. Era un momento donde Dios estaba diciéndole al pueblo: aquí estoy, date cuenta, aquí estoy yo. ¿Sí? Y entonces, en medio de este ambiente de gloria, de fuego, el holocausto siendo consumido, los sacerdotes ni siquiera pueden entrar, un momento espiritual por demás maravilloso, de gloria verdadera. Nos vamos a adelantar unos pasajes hasta el versículo número 13, donde nos vamos a encontrar que Dios le dice a Salomón algo que pareciera no encajar en un día tan glorioso como el que estaban viviendo. Dice el versículo número 13. Vamos a leer desde el versículo número 12, por favor. Dice: y apareció Jehová a Salomón de noche, un momento muy especial, y le dijo: yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. ¡Wow! Salomón había brindado a su pueblo un lugar desde donde pudieran acercarse a su Señor. Qué hermoso y maravilloso momento de gloria, de verdad. Y entonces nos encontramos aquí que Dios le dice lo siguiente, en este contexto tan espiritual que se está viviendo, le dice lo siguiente. Versículo 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Aquí encontramos la esencia, el precursor de un avivamiento en la vida de alguien que necesita que necesita vivificarse, que necesita que su entorno cambie, que no está contento con el tipo de cristianismo que ha estado viviendo, sino que necesita que algo suceda porque no encuentra que haya los frutos del Espíritu en su vida, que haya testimonios vivos de que Dios está con él o con ella. La gente a su alrededor ni siquiera hace caso a su intento por predicar. Es decir, hay un ambiente como el que aquí se nos describe. Fíjense que Dios es el que está diciéndole a Salomón cuáles son las señales que nos advierten. Las cosas no andan bien. Las cosas contigo no están bien, o con tu pueblo no están bien. Dice el versículo 13, si yo cerrare los cielos. La primera señal que nos habla Dios de que nos habríamos de dar cuenta que está enojado, que está airado contra nosotros, es si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Imagínate lo que implica para un agricultor el esperar que llueva para que su trabajo, sus frutos, sus tierras den alimento.
¿Qué tan importante es poder entender lo que implica para una persona que depende del campo, que depende tanto de que haya agua, que no la haya? Y así, amado, cuando en la vida de una persona hay desiertos o sequedales, es momento de darnos cuenta que Dios, de alguna manera y en algún momento, nosotros hicimos que se enojara. De alguna manera, en algún punto, dejamos de estar donde debíamos de estar con relación a nuestra comunión con Él. En otras palabras, aquí, en nuestro tiempo, esto sería semejante a: no encuentro un manantial de agua. Me pongo a orar, me meto a orar y no encuentro respuestas. Pareciera que mis oraciones no pasan del techo. Me pongo a orar por mis semejantes y no sucede nada. Me pongo a orar por esto y nada pasa. Y entonces hay un sequedal, pareciera que los cielos se nos han cerrado. Y entonces tú te pones a leer la Biblia y te duermes. Te pones a orar y dormitas, cabeceas. Siempre estás demasiado cansado. Y te despiertas diciendo: ay, me quedé dormido. Y empieza a haber una condenación. Pero es que estaba muy cansado, Señor. Pero es que estuvo muy pesado mi día. Y entonces comienzas a buscar la manera de que Dios te entienda y te comprenda que estás demasiado cansado. Eso lo puedo entender de algunos días. Quizás algunas fechas en lo particular donde de verdad se acumula demasiado el cansancio por causa del trabajo. Pero que lleves semanas o meses o hasta años orando sin respuestas, orando por alguien y no ves la más mínima influencia del Espíritu Santo en su vida. Llevas mucho tiempo orando y orando y orando, pidiendo porque el Espíritu de Dios se derrame sobre ti, porque haya un avivamiento en tu vida y en la vida de los que te rodean. Años y no aparece. No lo hay. Pareciera que se cerraron los cielos para ti. Se cerraron los cielos para ti. Ya no encuentras esa gratitud que debería de haber en tu corazón para con Dios. Ya no te motiva, ya no te despierta gratitud. Ya no te despierta anhelo de estar en su presencia y de disfrutar de esos momentos de adoración y de oración con Dios. Ya no te están representando una vida de entrega, de anhelo, de ir a más, sino por el contrario, es casi para que cuando me pregunten, pues yo les pueda decir: sí, estoy bien, he estado caminando bien. Entendámoslo, mis amados, y comprendámoslo bien. Los cielos están cerrados y han estado cerrados desde hace ya bastante tiempo. No es normal que en la vida de alguien que se comunica con Dios a través de la oración no obtenga respuestas. Espero que lo estés considerando. Entonces, la primera señal que nos habla de que no están las cosas bien con Dios y que necesitamos avivarnos, como lo dice Habacuc, es que los cielos ya se cerraron. No hay lluvia. No está habiendo alimento, porque al no haber lluvia, obviamente el alimento no llega hasta los platos de la casa, ¿verdad? Y entonces a lo mejor tú eres un padre de familia que estás buscando, que estás anhelando, que estás deseando que haya bendición en tu casa y no está presente esa bendición. Probablemente esté haciendo falta avivarte, ¿sí? Probablemente estés siendo convocado el día de hoy a humillarte. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. El llamado de Dios para ti es: humíllate. Humíllate porque Dios te está convocando y te lo está haciendo saber a través de la escasez de fruto en tu vida. Y te lo está dejando ver. Puedes buscarle la cuadratura al círculo. No lo vas a encontrar porque Dios desea
que seamos sus discípulos y llevemos mucho fruto. Así que parte de la vida cristiana es el fruto, y es que el cielo esté abierto para nosotros y que pidamos y las cosas se estén derramando sobre nosotros y sobre la gente a la cual amamos y deseamos orar por ellos. ¿De acuerdo? Entonces, primera señal, los cielos se cerraron. Segunda señal, aquí se nos dice: y si mandare a la langosta que consuma la tierra. Aquí pasamos de un escenario de sequedal a un escenario donde sí hay agua, sí hay que empieza a brotar el fruto del trabajo, pero llega la langosta, ¿sí? Llega la langosta a comerse lo que has trabajado. Así, Dios manda langostas. Esto es de parte de Dios, no es un ataque, hermano. Hermana, no es un ataque. Esto es de parte de Dios. Te está queriendo decir: estoy molesto en el cómo has hecho tu vida, cómo te has conducido. Estoy molesto porque no estás conmigo en la intimidad, porque ya te alejaste de mis atrios, porque no me buscas, porque crees que nada más con ir y cumplir es suficiente. Estoy molesto, estoy airado, pero me estoy acordando de la misericordia. Por eso te lo estoy diciendo, ¿sí? Por eso te lo estoy diciendo en este momento. La langosta representa que cuando el fruto de tu trabajo pareciera que ya está listo para alimentarte, viene y te es arrebatado. La langosta arrebata el alimento, se la come ella antes que uno. Tiene acceso a ese trabajo antes que uno mismo. Entonces, la langosta representa que si hay lluvia, o sea, si Dios tiene abiertos los cielos, si está cayendo bendición, si estás ahí en una comunidad donde está habiendo bendición, estás viendo que hay respuestas, estás viendo que ahí está la presencia de Dios, que Dios está derramando, pero en ti en lo particular, o en un grupo, o en un sector, hay langosta. Es decir, lo que trabajas, lo que te esfuerzas, en lo que intentas hacer, no hay resultados. Y sin embargo volteas y dices: pero a mi hermano y a mi hermana sí lo hay. Necesitas avivarte. Necesitas avivarte. Porque la langosta no es normal. No es normal que te esfuerces, que sí esté habiendo agua para tu tierra, que sí esté creciendo tu cultivo, pero que de momento vengan langostas y se coman lo que has trabajado. Eso no es normal, no es una bendición, sino más bien es una manifestación. Dios está enojado. Y entonces ahí estás tratando con una persona, con 2 personas, con 3 personas, estás tratando de compartir el evangelio, ves que como que empieza a haber un despertar, empieza a haber resultados, y de inmediato viene la langosta, cualquier otra cosa, y desvía su atención y ya se volvieron, y ya se extraviaron nuevamente, y tu trabajo, tus horas de inversión se fueron. Y es bien importante entender, ahí, aunque los cielos estén abiertos y aunque haya lluvia, es otra evidencia de que Dios está airado. Pero hay misericordia, porque la oración es: en la ira, acuérdate de la misericordia. Aviva tu obra, Señor. Entonces, no porque esté habiendo bendición cayendo en tu familia o al lado tuyo, significa que tú de manera personal, de manera particular, estés teniendo fruto. Analízalo, por favor, hermano, hermana, analízalo. Qué bueno que en el hermano tal Dios está bendiciendo, sí. El hermano tal a lo mejor se humilló, tuvo que entender esto que te estoy platicando y tuvo que afrontar y decirle a Dios: ten misericordia de mí porque me estoy perdiendo, no tengo fruto de mi mano. Ten misericordia de mí, acuérdate de la misericordia en la ira. Me mandaste la langosta y he estado años y años de sequía. Y aunque a mi lado hay gente que sí está siendo bendecida, yo no, Señor. Necesito de tu misericordia, necesito avivarme. ¿De acuerdo? Qué bueno, bendito sea Dios, que en tu entorno sí está habiendo vida. La pregunta es: ¿estás siendo tú utilizado para esa vida? ¿Para que Dios dé esa vida?
porque a lo mejor te estás gloriando, te estás quitando con sombrero, te estás queriendo, como decimos en México, adornar con sombrero ajeno. Es decir, sí necesitas entender que tienes la urgencia de un avivamiento, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa envía Dios como señal, como un llamado al humillarse? O si enviare pestilencia a mi pueblo. La pestilencia, ¿qué es? Es enfermedad. Es enfermedad. ¿Sí? Eso es la pestilencia. Enfermedad. Enfermedades continuas. Si enviare pestilencia a mi pueblo, esto significa, ¿qué cosa? Que Dios está irritado. Cuando en una comunidad hay muchas personas enfermas, que quedan imposibilitadas para hacer algún bien de manera muy generalizada, yo sí te invitaría a que consideraras este aspecto de la vida que llevas. ¿Está Dios quizás llamándote a humillarte? ¿Sí? Entonces, estas tres características, amado, son propias de señales que Dios nos está diciendo que veamos para poder discernir que necesitamos el versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Nos está llamando a la humillación. Humillarnos. Esta palabra proviene de la palabra humus, que significa básicamente desecho o inmaterial, que no tiene un material sólido, ¿sí? Que no tiene de dónde poderse agarrar, el humo no lo puedes agarrar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos humillamos, nos volvemos como humo, es decir, nos despojamos de cualquier cosa que creamos que tenemos de bueno. Nos quitamos nuestra imagen propia. Nos alejamos de la opinión personal que tenemos acerca de nuestra conducta y nuestra vida. Humillarse significa quedarte sin nada de donde puedas agarrarte para decir estoy bien. Humíllate, es cúlpate tú y justifica a Dios. Date cuenta del estado de tu alma y date cuenta de la santidad de Dios. Humillaos es esto. Despójate de todo lo bueno que tengas. No pienses que hay algo positivo en ti. No pienses que has hecho algo bueno, algo que valga la pena. Humíllate. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Una vez que entras en este estado de despojarte de todas las opiniones ajenas y propias que te hagan sentir un poquito mejor, un poquito más santo, un poquito más bueno, o que te hagan pensar que tu vida sin Dios vale algo, cuando estás en este estado, lo siguiente es orar. Aquí lo dice el versículo 14, y orare. Me despojo, me hago a un lado por completo, yo no soy más que humo, no tengo validez en la tierra, no quiero saber nada de mí mismo, me humillo delante de Dios y oro. La oración es parte de un despertar verdadero. Y buscar en mi rostro, porque hay personas que pueden a lo mejor despojarse y hacerse humildes y decir yo no soy nada, no tengo nada bueno en mí, y se ponen a orar, pero no están buscando el rostro de Dios. Fíjense qué interesante, porque a Dios nadie le ha visto el rostro jamás. Sin embargo, aquí nos pide que hagamos algo que sabe Él que es imposible, que es buscar su rostro. Sin embargo, este llamado es un llamado a un esfuérzate a lo imposible. O sea, busca el rostro de Dios, quiere decir que te debes de entregar
realmente, apasionadamente, concentrar tus esfuerzos, tu tiempo, tu dedicación, tus pensamientos, tus suspiros, tus anhelos, tus metas, concentrarte en Dios, en buscar el rostro de Dios. A Dios jamás nadie le ha visto el rostro, amado. Sí, nadie. No hay humano que viva, que pueda decir que ha visto el rostro de Dios. No lo hay. Así que, ¿por qué me pediría hacer algo que a nadie se lo ha concedido? Porque tiene que ver con un esfuerzo, con una dedicación. Para que haya un avivarse, necesitamos humillación, oración y esfuerzo, dedicación. Concentrarnos, enfocarnos en esta búsqueda verdadera y real de Dios. Y se convirtieren de sus malos caminos. Aquí se tiene que generar un cambio en mi manera de ver la vida. No puedo asumir que mi cristianismo está bien. No puedo asumir que puedo seguir caminando de la manera hasta que lo he hecho hasta el día de hoy. Tiene que generarse un cambio, un verdadero cambio. Por lo tanto, este llamado es a convertir tus pensamientos, a que tus pensamientos dejen de mirar hacia atrás. Lo de atrás ya quedó, no sirve, necesitas avivarte, necesitas un nuevo comienzo, una nueva forma de entender la vida con Dios. Y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando se refiere a oír y luego se refiere a perdonar pecados y luego se refiere a sanar tierra, quiere decir que lo que estaba pasando en el versículo número 13, de que los cielos se cerraban, de que había langostas y pestilencia, desaparecen. Dios va a desaparecer estas señales que te hacían ver que las cosas no estaban bien. Sí. Entonces, ¿cuál es el principio de Habacuc 3:2? En la ira, en el versículo 13 de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. En esta ira, cielos cerrados, langostas y pestilencia, acuérdate de la misericordia. Y yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare, si hicieran todos sus esfuerzos y se concentraran completamente en buscar mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, que cambien su forma de vivir hasta ese día. ¿Sí? Entonces Dios va a perdonar, va a oír y va a sanar su tierra. Y la buena noticia es el versículo 15. Para quienes crean que esto es hacia adelante, no, puedes hacerlo a partir de ya. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Estoy listo, es lo que Dios está diciendo. Estoy listo para escucharte. Estoy listo para escucharte. Sí, estoy listo para escucharte, te lo está diciendo Dios. Estoy listo para escucharte, pero tienes que reconocer que hay cielos cerrados, que hay langostas y que hay pestilencia en tu vida y necesitas humillarte, orar, ¿sí? Buscar el rostro de Dios y convertirte de tus malos caminos. Ahí empieza un avivamiento para contigo y con el pueblo de Dios. Amados, yo no sé si puede haber una manera más sencilla de entender lo que es avivarse, lo que es vivificar lo que está en declive. Pero si lo alcanzas a entender, Dios te está esperando ahí en tu habitación. Porque yo entiendo que si buscas un avivamiento, vas a buscar su rostro. Aunque nadie lo ha visto, tú te vas a esforzar como para buscar su rostro, como para poder ver de frente a Dios, ¿sí? Y poder estar en paz con Él. Amado, reconsidera, reflexiona, medítalo
y humíllate delante de Dios. Comienza tu búsqueda de avivamiento ahora mismo, en el nombre de Jesús.